Haremos un recorrido por el tiempo y por obras performativas, donde el cuerpo transformado, el cuerpo violentado, el cuerpo muerto, el cuerpo frágil, vienen a cumplir una función dentro de la sociedad, teniendo que abrir los artistas espacios para la reflexión, la memoria, el homenaje y el duelo colectivo, permitiendo que el arte y la vida convivan y se retroalimenten mutuamente. Han sido muchos los artistas que han trabajado profundamente sobre sus cuerpos, transformándolos, hiriéndolos, mutilándolos y moldeando su carne o la mente de quienes los vimos y sentimos. Toda una serie de performances que intentaron dejar testimonio de la barbarie que sucedía en nuestro territorio y en el mundo. Muchos registraron en sus acciones las masacres, otros las narraron y otros las vivieron, todos expresando los sentimientos de dolor y límite por el cual estábamos pasando internamente y el terror que rodea nuestro entorno desde atrás. Una de las primeras performances que vi en los noventas que me conmocionó mucho fue del grupo Matracas, un grupo de jóvenes y jovencitas quienes raparon sus cabezas y posteriormente con cintas templadas sobre sus cuerpos fueron transformando sus rostros y sus identidades, convirtiéndose tal vez en estos cuerpos mutilados y sin identidades que a diario se encuentran las autoridades. Ese día comprendí la fuerza de impacto que tenía el cuerpo presente en los asistentes. Ya no se estaba representando la vida, sino estábamos ante la presentación de hechos de vida que inevitablemente tocaban las fibras más internas de quienes los veíamos. Cuando salí de allí descubrí cómo me impactó el grupo, la fortaleza de sus mujeres rapando su hermosa cabellera y de cómo la ausencia de este símbolo hacía que sus sexos se confundieran al igual que sus identidades. Ya no eran jóvenes y jovencitas, sino seres transformados por agentes externos, y cuando sus rostros empezaron a desaparecer y sus brazos cambiaron de formas y sus pechos se aplastaron, empezaron a hacer sentir en mi cuerpo la agonía y el desespero de la pérdida de libertad, de la impotencia, de la fragilidad del ser humano, incluso a fuerzas tan pequeñas pero tan nocivas para nosotros los seres vivos. Una estructura metálica como de carnicería sostenía unas bolsas plásticas enormes como cuando uno ve unas redes colgadas. El aliento de sus ocupantes ha convertido estas bolsas en unos habitáculos donde el vapor deja ver partes de sus cuerpos y otras no. Son unos objetos aterradores, donde el paso del tiempo marca en los presentes un estado de zozobra y desconsuelo. Los cuerpos empacados y colgados que no han dejado de aparecer desde la época del terror que vivieron nuestros ancestros, que podría remontarse anteriormente a la conquista, son traídos a la memoria por el grupo Aclón. A nosotros nos tocó vernos enmarcados dentro de la violencia y el narcotráfico, donde los jóvenes de los barrios se mataban con los vecinos y donde ser sicario es la única opción para la supervivencia en las comunas, en el centro o en tu mismo hogar. Ellos tuvieron el valor de colocar ante nuestros ojos esa imagen de cadáveres de niños, jóvenes y adultos que han sido masacrados no solo en Colombia, sino en todos los rincones donde la tolerancia y el diálogo no existen y donde se solucionan las diferencias con las armas. Obras como estas hacen pensar en la brutalidad de los infractores y en la indiferencia de una sociedad que ha permitido que unos pocos violen sus derechos como ciudadanos y como seres vivos. Este grupo, el grupo Aclón, aparece posteriormente en el Festival de Performance de Cali dentro de unas piezas de metal, ataúdes con pequeñas ventanas donde partes de sus cuerpos desnudos se dejaban ver. Permanecieron allí varias horas y posteriormente apareció una persona y se los llevó. Nuevamente los cuerpos muertos, atrapados, maniatados, desmembrados, aparecen tal vez como memoria, pero sobre todo como crítica a un sistema, a una comunidad y a nosotros mismos
que permitimos hechos tan lamentables como las masacres bananeras financiadas por compañías extranjeras que se apropiaron de grandes territorios para el cultivo de banano, implantando el terror en las zonas para así bajar los precios de las tierras, creando desplazamientos masivos a las ciudades y por consiguiente el desbalance de los mercados regionales, locales y nacionales. Los artistas comprometidos con su época deciden expresar la inconformidad no solo de ellos, sino la tristeza, el remordimiento y el dolor de un pueblo que ha venido siendo explotado, manipulado, agredido, desaparecido y silenciado. Entonces aparecen estas propuestas donde el arte y el artista se convierten en un medio para cuestionar, criticar, reflexionar, revolucionar y construir una sociedad en vía de extinción. Arte y vida en el límite de lo indecible, en el límite del dolor, en el límite de la vida, en el punto extremo donde lo único que queda por salvar es la vida, donde lo único donde hay que investigar es desde la vida, para construir tal vez otra verdad, otra realidad que permita al hombre vivir en armonía, que permita que el arte y la vida realmente sean uno solo, y cada cual vea la importancia que tiene en la construcción del mañana, donde las imágenes de la violencia sean parte de la historia. Una de las primeras performances que vi de Raúl Naranjo era un artefacto de metal perfectamente soldado, una estructura corporal que se acoplaba a su pecho y espalda, un armazón para la guerra, como los antiguos gladiadores o como las corazas de los romanos dispuestos a un combate cara a cara con la muerte. Su cuerpo se encontraba desnudo de la cintura para arriba. Allí estaba dispuesto este armazón, y de un momento a otro acopla un falo metálico en su cintura, extensión acondicionada y articulada con el armazón y con un punzón metálico que va a su espalda. El performer toma un maniquí de mujer y comienza a violarla con su falo metálico. Cada vez que hace la acción de introducirlo en la mujer, la extensión se activa y el punzón se clava en la espalda del artista, quien poco a poco sangraba. Realmente era impactante, aterrador. Raúl se estaba hiriendo, estaba lacerando su espalda, mostrándonos la brutalidad del hombre, la indiferencia de la sociedad, confrontando a cada cual ante su animal, ante su bestia. Las reacciones no se dieron a esperar, y es maravilloso cómo los presentes en las acciones de Raúl se precipitan en una charla sobre lo bueno y lo malo de las actitudes humanas. La gente cuestiona las barbaridades de los violadores y asesinos. Él abre un espacio vetado para la discusión comunitaria. En otra de sus acciones realiza una pieza en metal, como una falda, como una pirámide truncada por donde el artista saca su cabeza. Raúl entra dentro de esta escultura que es de su tamaño exacto, quedando con su cabeza afuera. Por los costados de esta pieza metálica hay dispuestos unos escalones por donde sube una mujer desnuda. Estando arriba, abre sus piernas y comienza a orinarse sobre el performance. Su continuo y abundante flujo de orina sorprende a los presentes. Luego de unos minutos, ella desciende, se va y Naranjo sale de su celda o prisión que lo retenía. Estas acciones dan para hablar del hombre y la mujer, nos dan la oportunidad para pensar sobre las manipulaciones que los cuerpos ejercen en los otros, así como el juego de sentimientos y sensaciones que se ven involucradas las parejas o las relaciones de poder entre unos y otros. En una sociedad reprimida por pensamientos políticos, religiosos, morales y por una sociedad de consumo que vende cuerpos perfectos, relaciones dominadas por las formas y por los órganos reproductores, relaciones o más bien batallas libradas por los sexos, por la apariencia, por la banalidad de cuerpos que exteriormente parecen nuevos e interiormente están destruidos. Vemos en estas obras un interés en cuestionar todas esas relaciones y enfrentar al hombre animal con el hombre razón. Vemos en estas propuestas cuerpos agredidos, violentados, transgredidos, atrapados, el cuerpo del hombre y la mujer una y otra vez en su posición de juez y juzgado al mismo tiempo.
cuerpos frágiles, encerrados tras esa coraza de metal que intimida y más bien protege, herramientas y caparazones que utilizamos para escabullirnos, para dar otra apariencia más feroz en medio de una sociedad donde la supervivencia es a costa de todo. Las piezas de Naranjo son aparatos de tortura y de terror, remontándonos a innumerables objetos que el hombre ha inventado para intimidar con fuerzas externas, para asustar y crear en sus subalternos una sensación de miedo y represión, ejerciendo el poder y control. Sus máquinas y sus cuerpos muestran también a ese ser humano indefenso y frágil ante todo. Raúl crea una atmósfera donde el hombre o la mujer débil y desprotegido buscan formas y actitudes de terror que permitan, más que agredir, defender su cuerpo y sus sentimientos, mostrando tanto a hombres y mujeres en diferentes momentos y en diferentes roles de poder entre ellos mismos. Armas y estrategias aparecen a diario dentro de la llamada violencia familiar, campos de batalla donde hombres y mujeres, mujeres y mujeres mantienen sus relaciones a partir de luchas sentimentales, emocionales y físicas, donde los cuerpos se ven a diario involucrados, agredidos y en ocasiones desaparecidos. Guerras donde se transforma el interior y el exterior de los cuerpos. Luchas que maltratan las relaciones de pareja, familiares y por consiguiente sociales. Encuentros que han debilitado el supuesto núcleo social. Cuerpos transformados por una sociedad de consumo, cuerpos atrapados por sucesos, cuerpos sin esperanzas e identidades, cuerpos vacíos. Polarias se arrodilla ante un balde lleno de agua. Allí introduce su cabeza y comienza un angustioso recorrido empujando el balde de extremo a extremo del recinto. Al llegar al otro lado, posiblemente con muy poco oxígeno, saca su cabeza y toma una nueva bocanada de aire e inmediatamente sumerge su cabeza en el agua y comienza a empujar de nuevo el balde a otro extremo de la sala. Luego de varios recorridos similares, casi sin aire, intenta pararse y con las fuerzas que le quedan se lanza por la ventana del lugar, destruyendo con su cuerpo los vidrios y desaparecer por las calles sin dejar rastro. El performance tiene en los presentes que activa sus órganos, receptores, los enciende a tal punto que las reacciones físicas y químicas no se hacen esperar. En esta acción, Polarias despierta en todos un sentimiento de miedo, desesperanza, soberbia, dolor. Nuestra adrenalina empieza a sentirse y las palpitaciones del corazón se agitan a medida que uno ve su cuerpo debilitado por la falta de oxígeno. Nos da una sensación horrible, pues sabemos los límites de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Y ya cuando parece que es la última vez que saca su cabeza, toma la decisión de correr a una nueva ventana y lanzarse por allí. Todos los presentes gritamos y salimos corriendo a buscar el cuerpo herido, el cuerpo muerto, el cuerpo físico. Pero Paul ya no estaba. Había desaparecido por las calles de la ciudad y nos había dejado con una sensación común,
Esperemos que esté bien. En una acción de Leonardo Herrera, que se afeita su rostro a una velocidad impresionante, sin cuidados ni reparos, causando en sus caras múltiples cortadas, y que se mezcla esto con la crema de afeitar. El artista lacerado, sus cuerpos agrediéndose físicamente y psicológicamente, tal vez símbolos de una sociedad que se autodestruye y de un entorno que, en medio de la violencia, donde vemos cómo se mataron amigos y familiares. ¿Podríamos acaso remitirnos a innumerables actos de tortura por las que pasan los secuestrados o las incontables noticias nacionales e internacionales donde el hombre agrede de manera brutal el cuerpo del otro y lo dejan en las calles de pueblos y ciudades esperando extender el miedo en sus habitantes? Innumerables son los casos de víctimas a las cuales le han cortado su rostro para evitar su reconocimiento, rostros de un lugar desolado, abatido, manipulado. Allí, en estos cuerpos, encontramos las marcas que dejan el tiempo, topografías corporales donde las heridas y las huellas del pasado dejan sus marcas imborrables. Me pregunto por qué tiene uno que agredirse, de dónde sacan el valor estos artistas y por qué lo hacen, y tal vez puede aparecer una respuesta en los acontecimientos que llamaremos límite, donde el hombre busca resolver sus inquietudes o tal vez despertar en los presentes sensaciones que no aparecerían sino en puntos extremos, donde sabemos perfectamente que estamos ante filos donde todo puede pasar o acabar. El artista, históricamente cumpliendo con su acontecer y con su entorno, se lanza ante un mundo que necesita investigar sobre las reacciones de los otros, sobre sus emociones y sus sentimientos, convirtiéndose en un científico corporal y sensorial, proponiendo nuevos ejercicios que despierten a la gente del mutismo, que activen nuevamente el deseo por la vida, dejando ver su fragilidad, convirtiéndose ese cuerpo no solo en obra, en escultura, sino sobre todo sino sobre todo que represente a una comunidad que tiene que reclamar la injusticia y la indiferencia por medios plásticos para que no maten a su gente. El artista planteando propuestas donde la acción corporal se encuentre desarrollada en el interior de los presentes, moldeando sensaciones y sentimientos adormecidos. De repente aparece ante nuestros ojos una inmensa bolsa plástica que contiene un cuerpo desnudo que durante horas yace boca abajo. El cuerpo de esta mujer permanece allí, despertando en los asistentes diversas preguntas. La gente no sabe si realmente está muerta o si está viva, o qué pasó, o qué quiere comunicar, y entre otras grandes y pequeñas cosas se realizan diversas propuestas que convergen en imágenes que se encuentran en el inconsciente colectivo de una sociedad, donde aparatos de terror son cuerpos muertos. Colombia tiene una amplia historia de asesinatos en masa, por ejemplo, en la violencia liberal y conservadora, donde hacían el corte de franela, asesinatos en serie donde los cuerpos fueron cortados, sus gargantas trepanadas y sus lenguas extraídas, verdaderos objetos de terror que aún siguen apareciendo y engrosando las listas de NN que han sido imposibles de reconocer. Cuerpos de mujeres y niñas secuestradas y abusadas, violentadas y asesinadas en todos los rincones del mundo, en todas las épocas de la humanidad, o tal vez de la animalidad. Esto nos remite a esos seres reprimidos y enfermos cuyo ejercicio es atacar miserablemente y cobardemente a mujeres indefensas para obtener sus cuerpos, seres irracionales que han perdido tal vez la posibilidad de amar. La valentía del artista María José Arjona para hacer reflexionar a toda una comunidad que callada acepta abusos, incluso dentro de sus propios hogares donde padrastros, tíos y demás violan a pequeñas e indefensas y a sus familias,
y sus familias al saberlo ocultan los hechos para evitar el que dirán o las molestias legales que pueden acarrear esto para las niñas, permitiendo una violencia doméstica silenciosa donde muchos chicos resentidos por la indiferencia de sus hogares entran a formar parte de grupos al margen de la ley, sicarios o simplemente quieren conseguir un revólver para matar a sus infractores. En otra acción, María José Arjona entra vestido con un traje largo de terciopelo, con un escote pronunciado, una hermosa mujer que se arrodilla y coloca un collar en su cuello, una cadena que va a la parte superior del recinto y cae luego dentro de un tubo transparente sosteniendo una manzana en su extremo. A pocos centímetros sobre un líquido rojo, ella cubre sus ojos y comienza a colocarse labial. Luego se inclina hacia un espejo y lo besa. Con un movimiento rápido vuelve a quedarse arrodillada y es cuando la cadena sube y baja rápidamente, permitiendo que la manzana entre en el líquido y salte por todos lados. Una y otra vez vuelve a colocar el labial en su boca, que va desapareciendo en medio de una gran mancha roja, y se agacha y besa el espejo. Nuevamente su cuerpo sube rápidamente y la manzana vuelve a caer dentro del líquido rojo que como sangre salpica por todas partes. La mujer atrapada, encadenada, maniatada, la mujer víctima de la sociedad de consumo que le exige una postura, una actitud, la mujer esclava del labial, del espejo y de la sangre, arrodillada, sumisa, como muchas de las madres, aceptando situaciones degradantes ante su hogar o ante un empleo o ante una sociedad que las menospreció durante décadas. Mujeres que transforman sus cabellos, sus labios, sus ojos, sus senos para satisfacer a hombres o a profesiones que dizque lo exigen, cuerpos sujetos al bisturí y al tortuoso postoperatorio para ser aceptados por otros, dejando completamente a un lado los sentimientos, el respeto, la moral, lo buena persona que eres, lo hermoso de tu sonrisa, lo rico de tus brazos, lo bello de tu cuerpo, cuerpos perfectos, vacíos por dentro. Arjona, con este performance, nos remite a los cuerpos víctimas de sus encantos y de su vanidad, esclavos de los productos capilares y de belleza, inmersos en el gimnasio, los masajes, la cámara de bronceado y cuanta operación, faja y producto aparezca, alimentando almacenes en cadena, gimnasios, spas y un sinnúmero de programas y comerciales donde por televisión o por radio se ofrecen productos para solo pensar en lo horrible que son nuestros cuerpos o lo feas que somos o los viejos que nos estamos volviendo, sin siquiera permitir aceptar nuestros cuerpos, nuestras voluptuosas formas y sus bellísimas diferencias. El cuerpo se está redefiniendo al igual que sus roles. El abuso de las cirugías estéticas está creando una nueva civilización, unos nuevos seres clones de los bellos o los famosos, una generación con extensiones e incluso sexos nuevos. Estamos construyendo una nueva raza donde solo ciertos estereotipos funcionan en ciertos trabajos o personajes, exigiendo a actores, modelos o prostitutas a estar operándose o estirándose la piel para mantener las apariencias. Miles de madres que no dan seno a sus hijos para que no se les dañen los senos, e incluso otras que no desean tenerlos para que no dañar su cuerpo, mientras otras tantas parejas hacen hasta lo imposible para quedar embarazados. Un nuevo mundo donde no sabemos ni la verdadera identidad del que está al lado, ni su pasado, ni su presente, ni su futuro. Un hombre vestido de blanco y descalzo entra cargando en sus hombros a un niño que deposita en un rincón. Posteriormente toma un pañuelo, el cual le aplica alcohol y empieza a limpiar los brazos, manos y cara de este niño. Luego, Rosenberg Sandoval, con martillo y puntilla, coloca en la pared el pañuelo y le prende fuego. Al igual que en esta acción, en otra llega Rosenberg Sandoval con un hombre de la calle en su espalda y lo coloca como un paquete muerto sobre una superficie blanca, cogiéndolo de los pies y moviéndolo de un lado para otro, restregándolo contra el piso y pared, haciendo gestos con su mugre, con la mugre de su cuerpo y de su ropa. En ambas acciones es impactante cómo el artista interactúa con gente de la calle y con su mugre, producto del deterioro de la misma sociedad.
Rosenberg va al lugar donde estos seres se suicidan a diario consumiendo drogas y lo carga en sus hombros llevándolo a las galerías limpias, blancas e inmaculadas, y son restregados allí, tal vez demostrándonos cómo la misma sociedad produce esa mugre y se hace la indiferente. El cuerpo que está allí presente. El cuerpo que está desechado, el cuerpo rechazado, el cuerpo bajo la mugre, donde todos son parecidos y donde todos están camuflados para vivir en la selva de cemento. En otra acción, Sandoval entra igualmente vestido de blanco con muchas flores rojas en sus brazos, en sus manos. Se dirige a un rincón donde hay un pequeño objeto para sentarse y allí comienza a pasar sus manos de arriba a abajo de las rosas, quitándole los pétalos, hojas y espinas y cayendo todo esto entre sus piernas. Nuevamente toma otro poco de rosas y vuelve a pasar sus manos. Por último, vemos caer las gotas de sangre poco a poco sobre su ropa y sobre la superficie blanca que registra sus manchas. Lo que pasó. Acciones extremas con cuerpos extremos, sensaciones corporales y mentales que el artista genera por medio de la vida misma, por medio de acciones irrepetibles, por medio del cuerpo destruido o por destruir, propuestas donde para hablar de la vida se hace desde ella misma, obras que no pretenden demostrar ni representar, sino performances donde realmente se vencen los límites del arte y la vida para ser uno solo, realidades que están ahí, en nuestra cotidianidad, y las cuales no podemos olvidar, propuestas que son espejo de una realidad que pretendemos negar. Rosenberg cuestiona directamente a toda una comunidad apática ante nuestros ojos, que pone el dedo en la llaga, hiriendo nuestros sentidos y sentimientos para encontrar en lo profundo de nosotros ese ser vivo que ha muerto. Un hombre vestido de negro se acerca a nosotros para darnos el pésame, para decirnos cuánto lo siente. Él se acerca a cada asistente para decirle lo mismo. Incluso algunos le dan un abrazo. Su cara lánguida, triste y perdida deja en silencio a todos a los que se acercan. En una comunidad tan peligrosa, en donde encontramos que casi todas las familias han perdido familiares en hechos violentos y realmente todos merecerían ese pésame, que Yuri Forero está dándole a todos los presentes, un pésame colectivo y social, un refrescar las memorias por miles y miles de personas muertas por el Estado, por los grupos paramilitares, por las guerrillas, quienes lo que al menos hacen es proteger a la población civil dejándola en medio de las balas y en medio de otros grupos, siendo señalados por unos como ayudantes de los otros y viceversa, asesinando a poblaciones enteras que quedaron enterradas en medio de la guerra.
En otro performance, Yuri Forero asume la actitud corporal del personaje oprimido y con su postura de hombre sediento y desesperado comienza a pedir una ayudita, una limosna, a las personas para posteriormente introducir el dinero que recoge en una caja fuerte que empuja con dificultad por las calles. Esta acción nos puede hablar del avaro, pero sobre todo del necesitado. Es un performance que despierta en los presentes los deseos de ayudar a otro. Continuamente vemos en las calles de las grandes ciudades decenas de personas estirando sus manos por una moneda o por las obras que les botan. Cuerpos que por la escasez de recursos van cambiando sus facciones, cuerpos que se han ido transformando a medida que la pobreza aumenta, a medida que la gente desplazada llega a las ciudades y por falta de estudios y oportunidades se ven obligados a pedir limosna para no ver morir a sus hijos, seres que en medio del sudor y en la mugre intentan vender un poema o un dulce en un bus a cambio de lo que usted desee darles. En estas acciones, Forero interactúa directamente con el espectador desprevenido, con el transeúnte. Sus acciones se nutren de la respuesta de las personas y su interés es cuestionarse y cuestionarnos sobre la condición del ser humano, los problemas sociales y económicos que lo afectan y lo matan. Cuerpos en el límite de la vida, donde lo único que se tiene es la vida y donde lo que queda por salvar es la vida misma. El arte y la violencia aparecen en momentos donde con palabras no podemos expresar ni el dolor ni el miedo, donde el artista hace un grito de silencio para proteger, para denunciar o para sancionar las injusticias sociales y tal vez proponer o abrir espacios donde se dialogue sobre soluciones. Obras de vida, ya que las obras son fruto de la vida. El grupo Casa Guillermo realiza una acción donde 5 integrantes del grupo van entrando uno a uno en camillas al recinto con trajes de cirugía y allí una enfermera los inyecta a cada uno y al terminarse el líquido de la bolsa la enfermera saca a uno por uno en sus camillas. Esta acción es realizada debido a que el lugar donde se exponía se encontraba con barricadas, ya que temían que un grupo al margen de la ley se tomara el pueblo. Los presentes estaban mirando pinturas y fotografías en la inauguración de la muestra, y ellos nunca habían presenciado un performance. Para muchos la sorpresa fue grande cuando empezaron a entrar las camillas. Pensaron que la guerrilla se había tomado el pueblo, y no faltaron los gritos, el llanto y las preguntas. Poco a poco la gente fue calmándose mientras los 5 performances se les administraba alimentación por vía intravenosa. Para otra acción, ellos hacen el recorrido de Buga a Cali, carretera donde se venían sucediendo varios secuestros masivos durante días. Caminaron, llegaron y montaron carpa en Cali, donde muestran el recorrido de la caminata, intentando retomar los recorridos perdidos por la violencia. Allí, así como una gran cantidad de desplazados, lavan su ropa y cocinan con las dificultades que esto implica. A medida que la gente se acerca a la carpa, ellos entregan flores en origami hechas con las hojas de periódicos que muestran noticias sobre la guerra, de guerrillas y sobre la inestabilidad de la zona. El desplazamiento masivo de las ciudades, causa de las masacres en las zonas rurales, la violencia en las carreteras y los secuestros masivos que han vivido en la ciudad de Cali motivan al grupo Casa Guillermo a trabajar activamente en propuestas que sensibilicen y den la oportunidad de abrir espacios al diálogo y a la comunicación entre la comunidad afectada, creando reacciones que protejan y prevengan situaciones que atentan contra la paz y tranquilidad de la comunidad. El artista, el médico y toda una serie de profesionales que tienen que desplazarse de lugares a otros, de lugares de su origen a las grandes ciudades y otros países por falta de trabajo y oportunidades, que son también generadas por las grandes matanzas, por la intimidación que atenta contra sus cuerpos y sus vidas.
Miles y miles de personas dejan los campos porque están llenos de minas quiebrapatas, razón por la cual no pueden cultivar y sus niños no pueden correr. Zonas extensas del territorio nacional desoladas, territorios con pueblos fantasmas y con huellas de bala y mortero en sus paredes, poblaciones enteras asesinadas en iglesias o colegios, resguardándose de los cilindros bombas o de las bazucas, que aún no sabemos cómo armas tan grandes llegan a manos de ilegales, niños, jóvenes y adultos creciendo con imágenes y hechos que nunca se borrarán, familias destruidas, separadas, niños sin padres y padres sin hijos. El grupo Casa Guillermo se toma la ciudad por 2 meses y sale a performar sean en las horas de la noche colocando avisos en sus paredes con la pregunta ¿por qué no se ha ido a Miami? Dentro de una flecha negra de doble vía. A los 2 meses comienzan a reportar unos volantes con la misma pregunta, pero agregan correo electrónico y teléfono. Los siguientes 4 meses se reciben llamadas y correos de diversas personas que opinan y preguntan alrededor de ese cuestionamiento. Unos quieren sacar su visa, otros llaman a decir por qué se quedan en Colombia, por qué no se irían nunca. En fin, un sinnúmero de respuestas que dejan ver lo que piensa la gente de Miami, lo que añoran los nuestros en otras tierras. Más que irse a Miami es porque los jóvenes trabajan en sus países, con pocas oportunidades, pero con muchas esperanzas.